Mi marido me dejó por una mujer más joven y se llevó a toda nuestra familia a su boda en el extranjero. Me envió un mensaje de texto: vete cuando regresemos. Odio las cosas viejas. Trabajo duro, así que merezco una nueva vida. Cuando regresaron riendo, encontraron solo un terreno vacío donde una vez estuvo nuestra casa. Sus caras se pusieron blancas. Observé desde mi coche aparcado y no pude dejar de sonreír. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón me gusta y suscríbete. Déjame contarte cómo llegué a este delicioso momento. Sentado en mi Honda Civic a las 2 de la tarde. Un martes, viendo a mi infiel exmarido Frank y a su novia niña, Amber, mirando fijamente un terreno vacío perfectamente cuidado donde solía estar nuestro paraíso suburbano de $800.000. Oh, la mirada en el rostro de Frank no tenía precio. Uno pensaría que alguien le había dicho que su preciada membresía de golf fue revocada. Hace 6 meses, yo era Patricia Williams, fiel esposa durante 28 años, madre de 2 hijos adultos desagradecidos, y aparentemente, según mi marido, una vieja regañona que había perdido su figura y su propósito. Esas fueron sus palabras exactas cuando anunció que me dejaba por Amber, su higienista dental. Porque nada representa una crisis de la mediana edad como un joven de 24 años con dientes perfectos y problemas con su padre. Naturalmente toda la familia lo apoyó. Nuestro hijo Jake, de 28 años y que todavía vive del dinero de un fondo fiduciario, lo llamó la segunda oportunidad de ser feliz para papá. Nuestra hija Sophie, de 26 años y que trabaja como influencer en las redes sociales, lo que significa que se toma selfies para ganarse la vida, ayudó a planificar la boda de destino en Tuscany. Mamá, tienes que entender, dijo, pintándose las uñas mientras transmitía esa profunda sabiduría. Papá ha sido infeliz durante años. El ámbar le hace sentirse joven de nuevo. No me invitaron a la boda. Obviamente, Frank lo dejó muy claro cuando se mudó. Patricia, necesito que te vayas cuando regresemos. Empezar de nuevo en algún lugar. Quizás Florida, donde van las personas mayores. De hecho, se rió de su propio chiste mientras cargaba sus palos de golf en el Jeep rosa de Amber. Odio las cosas viejas. Trabajo duro, por eso merezco una nueva vida. Pero esto es lo que Frank no sabía sobre su antigua esposa. Había estado planeando este día desde el momento en que encontré la tanga de Amber en su bolso de gimnasio hace 3 años. Mira, Frank pensaba que era inteligente, pero yo había estado manejando nuestras finanzas durante décadas. Cada inversión, cada cuenta, cada activo que ese hombre creía poseer. Bueno, digamos que Frank estaba a punto de aprender la diferencia entre que su nombre estuviera en algo y ser realmente su dueño. La mirada en sus caras cuando entraron a nuestro camino de entrada y no encontraron nada más que césped fresco y un cartel de venta valió cada centavo que gasté en el equipo de demolición. Pero eso fue solo el comienzo. La voz de Frank resonó por el terreno baldío como un animal herido. «Patricia», gritó, girando en círculos en lo que solía ser nuestro porche delantero. «¿Qué le hiciste a mi casa?» Bajé la ventanilla lo justo para poder oírlo claramente. Esto fue mejor que cualquier telenovela que haya visto jamás. Amber se aferraba a su brazo, tambaleándose sobre sus tacones de diseñador. Al parecer los tacones de aguja y la hierba no combinan bien. ¿Quién lo diría? Su cabello decolorado ondeaba alrededor de su rostro con la brisa de la tarde y parecía que estaba a punto de llorar. La pobrecita probablemente pensó que se mudaría a una mansión. «Frank, cariño, ¿dónde está nuestra casa?» La voz de Amber era ese tipo especial de quejido que podía romper el cristal. «Dijiste que teníamos una hermosa casa con garaje para 3 autos y piscina. Teníamos una casa». Frank ahora estaba rojo. Esa vena en su frente latía como solía hacerlo cuando no podía encontrar el control remoto del televisor. «Patricia, sé que estás aquí en alguna parte. Esta es mi propiedad». En realidad, cariño, no lo fue. Pero no iba a interrumpir ese hermoso análisis para explicar el derecho de propiedad. Había aprendido mucho sobre lagunas legales en los últimos 6 meses. Es increíble lo que se puede lograr cuando se tiene tiempo, dinero y un deseo ardiente de justicia.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada de divorcio, Margaret Chen. Demolición completa. Él no puede tocarte legalmente. Disfruta del espectáculo. Margaret tenía 68 años. Era muy aguda y llevaba 40 años lidiando con divorcios complicados. Cuando le conté mi plan, sonrió como un tiburón, viendo sangre en el agua. Ahora Frank estaba llamando frenéticamente a alguien por teléfono, probablemente su abogado, el pobre hombre que pensó que esto iba a ser una simple división de activos. Lo conocí una vez, un hombrecito nervioso que no dejaba de limpiarse los lentes y decir, «Esto es muy inusual». Cada 5 minutos durante nuestras reuniones. ¿Qué quieres decir? La casa fue vendida legalmente. La voz de Frank se quebró. Yo viví allí. Mi nombre estaba en la escritura. Compruébelo nuevamente. Casi sentí pena por él. Casi. Entonces recordé la noche en que llegó a casa oliendo el perfume de vainilla de Amber y me dijo que debería considerar actualizar mi apariencia porque el mantenimiento es importante en un matrimonio. El mismo hombre que no había visto el interior de un gimnasio desde que Clinton era presidente me estaba dando consejos de belleza. Amber había comenzado a llorar y sus lágrimas arruinaron su maquillaje cuidadosamente aplicado. Frank, dejé mi trabajo. Renuncié a mi apartamento. Me prometiste que tendríamos una hermosa casa juntos. Lo haremos, cariño. Esto es solo un malentendido. Frank estaba sudando a través de su camisa Tommy Bahama, una camisa que le había comprado para Navidad hacía 3 años. Patricia simplemente está siendo vengativa. Arreglaremos esto. Fue entonces cuando apareció el BMW de Jaque. Mi corazón dio un pequeño salto, preguntándome si tal vez, solo tal vez, alguno de mis hijos mostraría algo de preocupación por su madre. Pero no, Jaque saltó de su auto, con aspecto de pánico. No se trata de mí, sino de la casa desaparecida donde había planeado quedarse entre trabajos. Papá, ¿qué diablos le pasó a la casa? Tu madre psicópata pasó, espetó Frank. Y ese fue precisamente su segundo error. El primero fue hacer trampa. El segundo fue llamarme psicópata delante de testigos porque había estado grabando todo este hermoso colapso en mi teléfono y a mi abogado le iba a encantar esa filmación. Papá, no puedes hablar en serio. Jaque miraba fijamente el terreno vacío como si mágicamente pudiera brotar una casa si se concentraba lo suficiente. ¿Dónde se supone que debemos vivir? Ya lo resolveremos, hijo. Frank intentaba sonar tranquilo, pero su voz tenía ese tono agudo que tenía cuando intentaba no entrar en pánico. Esto es solo temporal. Tu madre está jugando contigo, pero yo lo arreglaré legalmente. El auto de Sophie se detuvo a continuación. Su Mustang rosa, famoso en Instagram, lucía ridículamente fuera de lugar junto al vacío suburbano. Salió lentamente, con el teléfono ya grabando, porque Dios no quiera que experimente una crisis familiar sin documentarla para sus seguidores. ¡Ay, Dios mío! La voz de Sophie sonaba sin aliento. Papá, esto es una locura total. La casa de mi infancia ya no existe. Definitivamente estaba grabando esto para TikTok. Probablemente ya estés pensando en subtítulos como El drama familiar es salvaje o Cuando tu madrastra lo arruina todo. En realidad, cariño, tu madrastra no tuvo nada que ver con esto. Todo esto era tu querida y vieja mamá, la que no has llamado en 3 meses. Patricia hizo esto. Frank le anunció a Sophie como si estuviera dando una noticia de última hora. Ella vendió nuestra casa sin que pudiéramos pagarla mientras estábamos en la boda. Espera, ¿ella puede hacer eso? La voz de Amber se quebró. Creí que habías dicho que todo estaría bien. Dijiste que resolveríamos el asunto del divorcio más tarde. Oh, esto se estaba poniendo interesante. Frank le había dicho a su nueva esposa que resolverían el asunto del divorcio más tarde. Eso sugería que en realidad no se habían casado en el extranjero, lo que significaría que Amber había dejado su trabajo y abandonado su apartamento para mudarse con un hombre que todavía estaba legalmente casado con otra persona. Mala planificación, realmente. Por supuesto que no puede hacer eso. Frank estaba mintiendo ahora, y todos lo sabíamos. Llamaré a mi abogado ahora mismo. Esto es robo. Esto es fraude. Esto es legal, dije,
bajando la ventanilla del todo y bajando del coche. Todos se giraron para mirarme como si hubiera aparecido de la nada. Frank se quedó boquiabierto. Amber dio un paso atrás. Jake parecía confundido, lo cual no era inusual en Jake, y Sofía inmediatamente giró la cámara de su teléfono hacia mí. «Hola familia», dije amablemente, alisándome el pelo. Me lo había cortado más corto y rubio, y a juzgar por la expresión de Frank, me sentaba bien. «¿Qué tal Italia? Patricia, ¿qué has hecho?» La voz de Frank sonó entrecortada. «Vendí mi casa». Mantuve un tono informal, como si estuviéramos hablando del tiempo. De hecho, la demolió. Los nuevos dueños querían empezar de cero con el terreno. No puedo culparlos. El anterior tenía un gusto pésimo para los muebles. «Tu casa». La cara de Frank se estaba poniendo morada. «Esa era nuestra casa. La compramos juntos». «En realidad, Frank, no». Saqué una carpeta de mi bolso. El mismo bolso que él había llamado maternal la Navidad pasada. «Verás, cuando empezaste tu aventura hace 3 años, me picó la curiosidad por nuestras finanzas. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que la casa se compró enteramente con la herencia de mis padres. Mi nombre era el único que figuraba en la escritura original». El silencio se prolongó como una goma elástica a punto de romperse. «Eso es imposible», susurró Frank. «Tu nombre fue añadido más tarde como regalo cuando pensé que teníamos un matrimonio sólido, pero los regalos pueden ser revocados bajo ciertas circunstancias. Adulterio, por ejemplo». Le sonreí dulcemente a Amber, que parecía cada vez más confundida y algo enferma. «Frank, ¿de qué está hablando?» La voz de Amber era débil ahora. Fue entonces cuando decidí soltar la primera bomba. «Ay, cariño, ¿no te lo dijo? Frank y yo seguimos casados». El color desapareció de la cara de Amber tan rápido que pensé que se iba a desmayar. «¿Siguen casados?» «Muy casados», confirmé alegremente. «Verás, Frank les dijo a todos que ustedes dos se casaron en Italia. Pero lo que no mencionó es que en realidad no puedes casarte cuando ya estás casado con otra persona. Eso se llama bigamia, y es ilegal en la mayoría de los países civilizados. Frank». La voz de Amber era apenas un susurro. «Frank, dile que miente». Frank abrió y cerró la boca como un pez, jadeando. Sofía había dejado de grabar y miraba a su padre con creciente horror. Incluso Jake, que normalmente podía dormir durante un tornado, parecía alerta. Íbamos a... El papeleo se complicó. Frank se trababa con las palabras como un borracho. Un hombre intentando caminar en línea recta. «¿Qué papeles?», pregunté inocentemente. «Los papeles del divorcio que nunca firmé. Los papeles que tu abogado nunca me envió. O quizás te refieres al certificado de matrimonio que no existe porque ya estás casado conmigo». Esta era la parte que llevaba meses esperando. Verás, Frank había gastado tanta energía planeando su escapada romántica a Italia que se había olvidado de pequeños detalles como solicitar el divorcio. Había asumido que simplemente desaparecería discretamente, firmaría los papeles que finalmente me enviara y lo dejaría vivir su mejor vida. Los hombres como Frank siempre dan por sentado que las mujeres como yo nos daremos por vencidas y nos haremos las muertas. Se supone que debemos estar agradecidos por 28 años de matrimonio con alguien que cree que Hooters es un restaurante elegante y considera rascarse en público una forma de autoexpresión. Así que tuvieron una ceremonia de compromiso, continué, disfrutando de la sudoración de Frank. Muy dulce, totalmente insignificante legalmente, pero dulce. «Perra». Amber finalmente encontró su voz y fue lo suficientemente estridente como para despertar a los vecinos. «Lo arruinaste todo. Teníamos planes. Íbamos a ser felices. ¿Lo eras ahora?». Incliné la cabeza con compasión. Y esos planes incluían vivir en mi casa, gastar mi dinero y hacer de madrastra de mis hijos mientras yo desaparecía convenientemente. «Qué considerado de tu parte planear mi vida por mí. Mamá, esto es un verdadero desastre». Sofía me miraba como si me viera por primera vez. «No puedes destruir la vida de la gente simplemente porque estás enojada, ¿verdad?», pregunté.
Tu padre destruyó mi vida cuando decidió que un matrimonio era algo de lo que podía alejarse cuando se aburría. Nos quitó a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro círculo social, e intentó quitarnos nuestra casa. Lo único que no se llevó fue mi cerebro. Jake tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de encontrar otro lugar donde vivir. El bebé del fondo fiduciario estaba a punto de descubrir que los fondos fiduciarios no duran para siempre cuando no trabajas. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, exigió Frank. Tengo derechos. Tengo pertenencias en esa casa. Había corregido el pasado y, de hecho, ¿tus pertenencias están en? Un trastero al otro lado de la ciudad, el 247. Los alquileres pagados hasta fin de mes. Le di una llave pequeña. Después de eso, ¿estás solo? ¿Un trastero? Frank se quedó mirando la llave como si fuera un ratón muerto. Guardaste mis cosas. Yo me quedé con lo que me importaba y doné el resto a la caridad. Increíble lo poco que importaba cuando lo pensaba. Era cierto. 28 años de trastos acumulados, y lo único que había conservado eran fotos familiares y la porcelana de mi abuela. Todo lo demás solo había estado ocupando espacio. Frank estaba allí de pie con la llave, con aspecto perdido y confundido. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Casi. Entonces Amber volvió a abrir la boca. Esto no ha terminado, vieja loca. Y fue entonces cuando sonreí con la mayor sonrisa del día. Porque Amber acababa de cometer su primer error grave. Me había amenazado delante de testigos mientras grababa. Mi abogado iba a tener un festín con esto. Pero lo más importante, me acababa de dar la excusa perfecta para la segunda fase de mi plan. Vieja bruja, repetí, sacando mi teléfono y asegurándome de que seguía grabando. Qué interesante. Dime, Amber, ¿cuántos años crees que tengo? Lo suficiente para estar completamente desesperada y ser patética. Amber se estaba poniendo nerviosa de verdad. Su carita perfecta se retorció de rabia. Con razón Frank te dejó. Eres amargada, cruel y tienes 52 años. La interrumpí con calma. Tengo 52 años. Frank tiene 55. Eso me hace 3 años más joven que tu novio. Pero supongo que cuando tienes 24, todos los mayores de 30 parecen ancianos. La edad es solo un número, replicó Amber. Pero su voz carecía de convicción. Tienes toda la razón, asentí. Igual que la bancarrota es solo una palabra. Frank levantó la cabeza de golpe. ¿Qué se supone que significa eso? Ah, ¿no lo mencioné? Miré mi reloj como si llegara tarde a una cita. Frank, cariño, ¿recuerdas ese préstamo comercial que avalaste el año pasado? El de la brillante startup de criptomonedas de Jake. Jake se quedó muy quieto. Mamá, tú. No lo haría. ¿No qué? ¿Reclamar el préstamo con 3 meses de retraso? ¿El préstamo que garantizaste personalmente con la firma de tu padre? Miré a Frank con fingida preocupación. Leíste el papeleo antes de firmarlo, ¿verdad? La cara de Frank había pasado de roja a blanca y luego a un verde enfermizo. Jake, dijiste que era solo una formalidad. Dijiste que el negocio tenía el éxito garantizado. Lo era, protestó Jake. El mercado simplemente cambió. Las criptomonedas son volátiles. Puedo cambiarlo. Estoy seguro de que puedes, dije con dulzura. Pero la compañía de préstamos no parece creerlo. Han sido muy pacientes, pero la paciencia tiene límites, al igual que mi disposición a cubrir a familiares que piensan que soy un viejo al que pueden pisotear. Sophie me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado cubriendo los pagos del préstamo de Jake durante 3 meses, esperando que descubriera cómo ser responsable, pero como parece pensar que su madre es solo un cajero automático conveniente, he decidido dejar de permitir su incompetencia. No puedes hacer eso. Frank estaba entrando en pánico. Si ese préstamo no paga, irán a por mis bienes. Mi crédito quedará arruinado. ¿Qué bienes? Pregunté inocentemente. Tu casa ha desaparecido.
Tu cuenta de ahorros fue congelada esta mañana a la espera del proceso de divorcio. ¿Y tus tarjetas de crédito? Bueno, digamos que están a punto de llevarse una gran decepción cuando intenten cobrar esos saldos. Esta era la revelación que había estado guardando para el momento perfecto. Frank se creía astuto, ocultando bienes y acumulando deudas en cuentas que yo desconocía, pero yo sabía de cada tarjeta de crédito secreta, cada gasto oculto, cada dólar que había gastado en los bolsos de diseño de Amber y en escapadas de fin de semana. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para usar esa información. ¿Cómo lo supiste?, empezó a preguntar Frank, pero se detuvo. ¿Cómo supe de tus cuentas secretas? ¿Del dinero que has estado gastando en tu novia? ¿De las deudas que has estado ocultando? Me encogí de hombros. Frank, yo manejaba nuestras finanzas. Durante 28 años. ¿De verdad creías que no me daría cuenta cuando empezaras a comportarte como un adolescente con una tarjeta de crédito robada? Amber nos miraba a Frank y a mí con creciente alarma. Frank, ¿de qué está hablando? ¿De qué dinero? ¿Qué deudas? No es nada, cariño. Solo algunos malentendidos. $43.000 en deudas de tarjetas de crédito, anuncié alegremente. Todo a nombre de Frank, por supuesto. Es increíble lo rápido que se acumulan los gastos cuando intentas impresionar a una joven. Joyas, vacaciones, ese adorable Jeep rosa. Me compraste ese Jeep para mi cumpleaños. Amber se giró para mirar a Frank. Dijiste que estaba pagado. Está pagado, insistió Frank. O sea, lo estará. Los pagos son totalmente manejables. $647 al mes, añadí amablemente. Más el seguro para un conductor de 24 años en una categoría de vehículo de alto riesgo. Esos son otros 300 al mes. Amber estaba haciendo cálculos mentales y, a juzgar por su expresión, los números no salían como esperaba. Frank, dijo lentamente. Me dijiste que eras rico. Dijiste que el dinero no era un problema. No lo es. Patricia solo está siendo vengativa. Una vez que el divorcio sea definitivo, me quedaré con la mitad de todo. ¿Y la mitad de qué? Lo interrumpí. Frank, cariño, no hay un todo que repartir. Solo hay deudas. Montañas. Todas a tu nombre. Y ahí fue cuando lo vi. El momento exacto en que Amber se dio cuenta de que había dejado su trabajo, su apartamento y se había unido a un hombre que no solo seguía casado, sino que también estaba completamente arruinado. El momento exacto en que comprendió que había cambiado su independencia por una fantasía que nunca se haría realidad. Fue hermoso. Espera, espera, espera. Amber agitaba las manos como si intentara disipar el humo. Frank, me dijiste que tenías una empresa exitosa. Dijiste que planeabas jubilarte en 5 años. Sí que tengo una empresa, protestó Frank, pero su voz carecía de la confianza habitual. Williams Construcción ha sido rentable durante 15 años. Williams Construcción. Me reí a carcajadas. Por primera vez en todo el día. Ay, cariño, qué bonito. Cuéntale sobre Williams Construcción. Frank, dile quién es el verdadero dueño. El silencio de Frank fue respuesta suficiente, pero me lo estaba pasando demasiado bien como para parar ahora. Verás, Amber, a Frank le gusta decirle a la gente que es dueño de una constructora. Lo que no menciona es que Williams Construcción es completamente mía. Frank es un empleado. Un empleado bien pagado, te lo aseguro, pero al fin y al cabo solo un empleado. Eso no es. Eso es imposible. Frank estaba balbuceando. Lo es. ¿Debería llamar a Tom Bradley y preguntarle quién firma su cheque de pago? Tom era el capataz de Frank, un buen hombre que había estado dirigiendo las operaciones durante años mientras Frank jugaba al golf y le decía a la gente que era dueño de un negocio. O tal vez deberíamos preguntarle a Hacienda. Como llevo 15 años declarando la declaración de la renta, esta fue mi parte favorita de todo el plan. Frank había pasado tantos años atribuyéndose el mérito de mi trabajo, de mi dinero, de mis decisiones, que había empezado a creerse sus propias mentiras. De verdad creía que era el dueño de empresa,
aunque todos los documentos legales mostraban claramente mi nombre como único propietario. Pero yo construí esa empresa, gritó Frank. Trabajé 60 horas a la semana durante años. Trabajaste para mí, corregí. Y te pagaban muy bien por tu trabajo. Pero tener un negocio requiere papeleo, Frank. Papeleo legal. Del tipo que yo manejo porque odias las cosas aburridas como los contratos y los formularios de impuestos. Sophie estaba grabando de nuevo, pero esta vez parecía confundida en lugar de emocionada. Mamá, ¿estás diciendo que papá en realidad no es dueño de nada? Eso es exactamente lo que digo. Tu padre ha estado viviendo de mi dinero en mi casa, trabajando para mi empresa y gastando mi crédito durante años. Lo único que realmente posee son sus palos de golf y esa ridícula colección de camisas Tommy Bahama. Miente. Frank se volvió hacia Jake con desesperación. Hijo, sabes que tengo éxito. ¿Has visto los camiones de la empresa, las obras? He visto los camiones de la empresa de mamá, dijo Jake lentamente, y casi pude ver cómo las piezas encajaban en su cabeza. Mamá fue quien me enseñó sobre negocios. Licencias y derecho fiscal. Mamá fue quien me enseñó a leer los estados financieros. Pobre Jake. No era el más brillante, pero al menos empezaba a entender la situación. Esto es una locura, declaró Amber. Llamaré a mi madre. Me voy a casa. Eso podría ser un problema, dijo Frank en voz baja. ¿Qué quieres decir? Dijiste que dejaste tu apartamento porque dijiste que nos íbamos a casar. Porque dijiste que viviríamos en tu preciosa casa. Amber se estaba poniendo histérica ahora. Su voz subía a una frecuencia que probablemente molestaba a los perros a 3 cuadras de distancia. Podemos resolver esto, insistió Frank. Pero ni siquiera él parecía convencido. ¿Averiguar qué? Pregunté amablemente. Frank, no tienes casa, ni dinero, ni bienes, y tienes un montón de deudas. Amber no tiene trabajo, ni apartamento, y al parecer no tiene ninguna relación legal contigo, a pesar de lo que creía que era una boda. Jake tiene un negocio quebrado y un préstamo que no puede pagar. Sophie tiene. Bueno, en realidad, Sophie tiene su carrera de influencer, así que probablemente esté bien. Gracias, mamá, murmuró Sophie. De nada, cariño. Miré a mi alrededor. Todos me miraban como si fuera una especie de extraterrestre. Esto ha sido divertido, pero tengo una cita con mi abogado en 1 hora. Estamos ultimando los papeles del divorcio y hablando de la orden de alejamiento. ¿Orden de alejamiento? Preguntó Frank con la voz entrecortada. Ah, sí. Verás, cuando me enviaste ese mensaje diciéndome que me fuera cuando volvieras, y cuando me llamaste vieja gruñona regañona delante de testigos, y cuando tu novia me llamó vieja loca y dijo, esto no ha terminado. Bueno, eso constituye acoso, posiblemente un comportamiento amenazante. Amber se había quedado muy callada. Una chica lista. Por desgracia para ella, era demasiado tarde para callarse. Margaret cree que tenemos un caso excelente para una orden de alejamiento que impediría que cualquiera de ustedes se pusiera en contacto conmigo, se acercara a menos de 150 metros de mi nueva residencia o intentara interferir en mis operaciones comerciales. ¿Tu nueva residencia? Preguntaba Frank semanalmente. Sonreí y saqué las llaves del coche. ¿No te lo dije? Compré un precioso piso en el centro. Compra al contado, por supuesto. Urbanización cerrada, excelente seguridad y absolutamente ningún espacio para hijos desagradecidos o maridos infieles. Fue entonces cuando di el golpe final de la fase 2. Ah, y Frank, quizás quieras revisar tu correo electrónico. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. Como no respondiste a ninguna de las notificaciones anteriores y llevas 3 años cometiendo adulterio, este será lo que se llama un divorcio de mutuo acuerdo. Yo me quedo con todo. Tú no te quedas con nada. Y tu novia aprenderá lo que es salir con un hombre de mediana edad, sin blanca, sin hogar y con un historial crediticio pésimo. Volví a subirme a mi Honda Civic, encendí el motor y bajé la ventanilla una vez más. Que tengan un buen día. Y recuerda, yo también trabajo duro. Así que merezco mi nueva vida. Mientras me alejaba,
los veía por el retrovisor, de pie en el terreno baldío como supervivientes de un desastre natural, intentando averiguar qué les había pasado. Pero aún no había terminado con ellos. La fase 3 iba a ser aún mejor. 3 semanas después, estaba sentado en mi nuevo apartamento en el centro, bebiendo vino en el balcón, con vistas a las luces de la ciudad, cuando mi teléfono empezó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el número de Jaque, y me lo pensé. Dudé si responder, pero la curiosidad me venció. Hola, Jaque. Mamá, tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente. Cansada, derrotada, tal vez. ¿Puedo ir a tu casa? Lo siento, pero eso no es posible. Hay una orden de alejamiento. Recuerda, tendrías que mantenerte a 150 metros de mi edificio. Mamá, por favor. Sé que la cagamos. Sé que papá la... pero esto se está saliendo de control. Tomé otro sorbo de vino. A través de mis ventanas del suelo al techo, podía ver la ciudad brillando debajo de mí como un joyero. Mi nueva vida era hermosa, tranquila y completamente mía. ¿Qué se está saliendo de control exactamente, Jaque? Todo. Papá duerme en su coche. Amber volvió a vivir con sus padres y no contesta sus llamadas. Sophie finge que todo esto nunca pasó, pero la están arrastrando en las redes sociales porque alguien publicó un vídeo de lo del terreno baldío. ¡Qué desafortunado! No sentí ni un poco de pena por ninguno de ellos. Y la compañía de préstamos, son muy agresivos, mamá. Llaman a papá al trabajo. O sea, a tu empresa, y amenazan con embargarle el sueldo. Así funciona el cobro de deudas, Jaque. Pides dinero prestado y lo devuelves. Si no lo devuelves, te obligan a devolverlo. Un concepto simple. Pero él no puede afrontar las cuotas. No con el alquiler, el coche y todo lo demás. Esta era la parte que había estado esperando. La parte en la que volverían arrastrándose, dándose cuenta de lo mucho que yo había estado manteniendo sus vidas juntas. Jaque, déjame preguntarte algo. Cuando tu padre vivía en mi casa, comía lo que yo compraba, conducía coches que yo pagaba y trabajaba en mi empresa, ¿cuánto contribuía a los gastos del hogar? Silencio al otro lado de la línea. Te diré cuánto. 0. Frank no ha pagado sus propios gastos en más de una década. Todo lo que ganaba se destinaba a sus aficiones, sus juguetes, sus novias. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, el seguro, la comida, el mantenimiento. Subvencionaba todo su estilo de vida mientras él. Era un hombre de negocios exitoso. Mamá, yo no lo sabía. No querían saberlo. Ninguno de ustedes quería saber de dónde venía el dinero mientras siguiera llegando. Simplemente asumieron que yo siempre estaría ahí, siempre pagando las cuentas, siempre limpiando sus desastres. Eso no es justo, ¿verdad? Jaque, tienes 28 años. Nunca has tenido un trabajo estable, nunca has pagado el alquiler, ni siquiera has comprado tus propios alimentos. Tu padre tiene 55 años y nunca ha llevado una chequera. Sophie gana dinero tomándose selfies, pero nunca ha pagado su propio seguro. Todos ustedes son niños financieros. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó finalmente. Quiero que maduren. Quiero que aprendan lo que se siente trabajar por algo en lugar de que te lo den en mano. Quiero que entiendan lo que sentí durante 28 años siendo dado por sentado por personas que se suponía que me querían. Vale. Lo entiendo. Nos aprovechamos. Estábamos mal agradecida. Pero mamá, lo hecho está. ¿No podemos seguir adelante? ¿No podemos volver a ser una familia? Nunca fuimos una familia. Jaque, éramos una mujer criando a 3 hombres adultos que la trataban como si fuera una empleada doméstica. Eso me dolió, lo noté. Bien. Quizás lo motivaría a reflexionar sobre sus decisiones de vida. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar que papá se quede sin hogar? ¿Vas a dejar que me arruine? Jaque, no voy a dejar que pase nada. Son adultos tomando decisiones de adultos y enfrentando consecuencias de adultos. Esto se llama vida real. Pero podrías ayudarnos.
Tienes el dinero. A la empresa le va bien. Y ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. No se arrepentían de cómo me habían tratado. No les interesaba enmendarse ni reconstruir nuestra relación. Solo querían que le solucionara sus problemas y les extendiera otro cheque. Tienes razón, dije con calma. Tengo dinero y a la empresa le va muy bien. Tom Bradley es un excelente capataz y, sin tu padre interfiriendo, las operaciones eran, de hecho, más eficientes que nunca. Espera, ¿qué quieres decir sin papá? Oh, eso fue interesante. Frank aún no les había contado que había perdido su trabajo. Tu padre fue despedido hace 2 semanas. Excesivas llamadas personales durante el horario laboral, uso de recursos de la empresa para asuntos personales y un patrón de comportamiento inapropiado que estaba afectando la moral. ¿Despediste a papá? Despedí a un empleado que no cumplía con sus obligaciones. El hecho de que antes fuera mi esposo es irrelevante para las operaciones comerciales. Jake guardó silencio un largo rato. Entonces, mamá, nos estás destruyendo. No, Jake. Estoy dejando que se destruyan a sí mismos. Simplemente ya no estoy limpiando el desastre. Esta no es la madre que conozco. Nunca me conociste, dije con tristeza. Conociste a una mujer que tenía demasiado miedo de perder a su familia como para defenderse. Conociste a alguien que prefería ser miserable a estar sola. Esa mujer se ha ido y nunca volverá. Colgué antes de que pudiera responder. Fuera de mi ventana, la ciudad bullía de vida y posibilidades. Mi vino estaba a la temperatura perfecta. Mi apartamento estaba a la tranquilidad justa, y no tenía a nadie a quien atender excepto a mí misma. Era la mejor sensación del mundo. A la mañana siguiente, estaba leyendo el periódico, un periódico de verdad, porque algunos placeres merecen la pena, cuando la conserje de mi edificio llamó a mi unidad. Señora Williams, hay una joven en el vestíbulo pidiendo verla. Dice ser su hija, Sophie. Me preguntaba cuándo aparecería. Por favor, dígale que no estoy disponible para visitas, pero si quiere dejar un mensaje, lo consideraré. Dice que es urgente, señora. Algo sobre que su padre está en el hospital. Se me heló la sangre por un momento, pero entonces recordé con quién estaba tratando. Sophie podía hacer que un Angail sonara como una emergencia médica si le convenía. Por favor, pregúntele detalles sobre el hospital y la naturaleza de la emergencia. Unos minutos después, la conserje volvió a llamar. Dice que está en el hospital general, señora. Algo sobre dolores en el pecho y estrés. Parece bastante alterada. A pesar de todo, Frank seguía siendo el padre de mis hijos. Y a pesar de mi enfado, yo no era un monstruo. Si estaba realmente enfermo, eso era diferente a estar sin hogar y sin Blanca. Dile que la veo en la cafetería del vestíbulo en 10 minutos. Me vestí con cuidado, no demasiado formal, pero ciertamente no como alguien preocupado o con prisas. Si se trataba de una táctica de manipulación, quería dejar claro que no me lo tragaba. Sophie estaba sentada en una mesa de la esquina cuando llegué, con el teléfono boca abajo por una vez, su maquillaje perfecto de Instagram, corrido por lágrimas que parecían genuinas. Mamá. Se levantó al verme y, por un momento, pareció la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Sophie, háblame de tu padre. Volvió a sentarse pesadamente. Se desplomó ayer en el trabajo. Bueno, en el trabajo de Tom, supongo. Tom llamó a la ambulancia. ¿Qué dijeron los médicos? Palpitaciones cardíacas inducidas por estrés, presión arterial alta. Quieren mantenerlo en observación, pero ella se quedó callada, mirando incómodo. Pero ya no tiene seguro desde que lo despediste y no puede pagar las facturas del hospital. Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. Sophie, tu padre tuvo seguro a través de Williams Construcción durante 15 años porque yo se lo proporcioné. Cuando se quedó sin trabajo, pudo acceder a la cobertura Cobra, que le habría mantenido el seguro hasta por 18 meses. ¿Qué es Cobra? Miré a mi hija. Una mujer de 26 años que ganaba más dinero que la mayoría de las personas con trabajos reales, y no sabía qué era Cobra.
Cobra es una ley federal que permite a las personas mantener el seguro proporcionado por su empleador cuando pierden sus trabajos. Tu padre recibió toda la documentación. Decidió no pagar las primas. Sofía parecía realmente confundida. ¿Por qué no iba a pagar el seguro? Porque las primas de Cobra son caras y tu padre ha estado viviendo en su coche mientras gasta el poco dinero que tiene en intentar recuperar a Amber. Prioridades. Ha estado intentando recuperar a Amber. La voz de Sofía se alzó. Mamá, ni siquiera le habla. Publicó en Instagram sobre evadir. Una bala y falsos tipos ricos. Ella ya está saliendo con alguien más. Casi sentí pena por Frank. Casi. Que te dejara alguien que solo salía contigo por dinero tuvo que doler. Especialmente cuando descubriste que te había reemplazado en menos de un mes. Es una lástima para tu padre. Pero no es mi problema. Mamá, está en el hospital porque tomó decisiones que le causaron estrés y problemas de salud. Consecuencias naturales. Sofía me miró como si hablara en un idioma extranjero. De verdad no te importa, ¿verdad? Ahora simplemente nos odias a todos. Yo no odio a nadie, Sofía. Pero no soy responsable de arreglar los problemas que otros adultos crearon para sí mismos. Pero tú eres nuestra madre. Yo fui tu madre. Pasé 28 años siendo tu madre, la madre de tu padre y la madre de Jaque. Estoy jubilada de ese trabajo. No puedes jubilarte de ser la madre de alguien. Mírame. Sofía se inclinó hacia adelante desesperada. Vale, está bien. ¿Y si te lo devuelvo? ¿Y si todos te lo devolvemos todo? Conseguiremos trabajos. Trabajos de verdad. Y te devolveremos cada centavo que papá gastó en Amber, cada pago del préstamo de Jaque. Todo. ¿Con qué trabajo, Sofía? Te ganas la vida tomándote fotos. El mayor logro de Jaque es perder el dinero de otros en criptomonedas. A tu padre lo acaban de despedir del único trabajo que ha tenido en 20 años. Yo puedo hacer otras cosas. Tengo habilidades de marketing. Las redes sociales son un negocio de verdad. No se equivocaba en eso. De hecho, Sofía había conseguido una gran cantidad de seguidores y probablemente era más astuta para los negocios que cualquiera de sus parientes varones. Pero eso no cambiaba el problema fundamental. Sofía, esto no se trata de dinero. Se trata de respeto. De ser valorada como persona en lugar de ser tratada como un cajero automático con sentimientos. Te valoramos. ¿Cuándo alguna de ustedes me preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo alguien consideró mi opinión antes de tomar decisiones importantes? ¿Cuándo alguna de ustedes me trató como si importara por algo más que mi chequera? Sofía abrió la boca, luego la cerró porque no podía pensar en un ejemplo, y ambas lo supimos. Eso. Tu padre me mandó un mensaje para que me fuera cuando volvió de su boda falsa. Dijo que odiaba las cosas viejas y que merecía una nueva vida. Ayudaste a planear esa boda, Sofía. Elegiste su felicidad por encima de la de tus propias madres. Pensé que estarías bien. Siempre estás bien. Siempre encuentras la solución. Yo estaba bien. Lo descubrí. Descubrí cómo ser feliz sin gente que no me quisiera cerca. Sofía estaba llorando otra vez. Y esta vez, sospeché que las lágrimas eran por ella misma y no por su padre. Así que eso es todo. ¿Vas a dejar que papá muera en el hospital y que Jaque se arruine y no vuelva a hablarnos nunca más? Tu padre no se está muriendo, Sofía. Tiene ataques de ansiedad porque su estilo de vida irresponsable finalmente lo alcanzó. Jaque no se está arruinando por mi culpa. Se está arruinando porque pidió dinero prestado para un plan de negocios estúpido y luego lo gastó en juguetes en lugar de construir el negocio. Me levanté para irme, pero Sofía me agarró de la muñeca. Mamá, por favor, te lo ruego. Tú. Ayúdanos una vez más. Te prometo que las cosas serán diferentes. Bajé la vista hacia su mano en mi muñeca y luego volví a mirarla a la cara. Sofía, ¿quieres saber cómo se ve ser diferente? Le quité la mano con cuidado. Es diferente cuando tu padre empieza a pagar sus propias cuentas. Es diferente cuando Jaque consigue un trabajo que no implica pedir dinero a nadie. Es diferente cuando me llamas solo para hablar, no porque necesites algo.
Pero ¿qué pasaría si hiciéramos esas cosas? ¿Nos perdonarías? El perdón y la confianza son cosas diferentes, cariño, y la confianza se gana. Me alejé, dejándola sentada en la cafetería con sus lágrimas, su teléfono y su repentina comprensión de que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando eres joven, guapa y acostumbrada a salirte con la tuya. Pero mientras subía en el ascensor de vuelta a mi apartamento, no podía quitarme la imagen de Frank en una cama de hospital, solo y asustado. Porque a pesar de todo, una parte de mí aún recordaba al hombre del que me enamoré hacía 30 años. Esa era la parte con la que tendría que tener más cuidado. La parte que aún podría ser vulnerable a la manipulación, la parte que aún podría querer salvar a quienes no querían salvarse a sí mismos. Esa era la parte que podía arruinarlo todo. 2 días después, Margaret Chen me llamó con una noticia que lo cambió todo. Patricia, necesitamos reunirnos de inmediato. Ha surgido algo en el proceso de divorcio que debes saber. 1 hora después, estaba sentada en su oficina observándola extender documentos sobre su escritorio con la eficiencia de un concesionario de autos en Las Vegas. Frank ha estado ocupado, dijo sin preámbulos. Más ocupado de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Margaret me entregó una carpeta gruesa. Presentó una contrademanda de divorcio. Afirma que has estado ocultando bienes, manipulando las finanzas y que la demolición de la casa fue la destrucción del patrimonio conyugal. Pide la mitad de todo, incluido el negocio. Me reí a carcajadas. No tiene ningún caso. La casa era legalmente mía. El negocio es legalmente mío y tengo documentación de cada transacción financiera. Eso es lo que yo también pensaba, hasta esto. Margaret sacó otro documento. Con sello oficial. Frank contrató a un investigador. Uno bueno. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de investigador? El que descubrió el fideicomiso. ¿El fideicomiso? Me había olvidado del fideicomiso. Patricia, ¿por qué no me hablaste del fideicomiso de la familia Williams, establecido en 1998? El que técnicamente posee el 40% de los activos de tu negocio. Me temblaban las manos al alcanzar el documento. Allí estaba, en blanco y negro. El fideicomiso que creé hace 25 años cuando nació Jaque, diseñado para proteger los activos de nuestra familia y brindar ventajas fiscales. El fideicomiso que nombró a Frank como CEO fideicomisario. Lo había olvidado, susurré. Nunca lo usamos. Estaba ahí inactivo. Ya no está inactivo. Frank presentó ayer los documentos reclamando sus derechos como CEO fideicomisario para acceder a los activos del fideicomiso. Si un juez decide que el fideicomiso es legítimo y que Frank tiene derechos sobre esos activos, podría tomar el 40% de mi negocio. Podría tomar el 40% de todo lo que se compró o mejoró con las ganancias del negocio durante los últimos 25 años. Tu apartamento, tus ahorros, tus cuentas de jubilación. Yo sentí que caía en un hoyo muy profundo. ¿Puede hacerlo legalmente? Eso es lo que vamos a averiguar. Su abogado es bueno, Patricia. Mejor de lo que esperaba. No es el divorcio sencillo que creía que estábamos manejando. Pasé el resto del día en la oficina de Margaret revisando cada documento, cada contrato, cada registro financiero. Al anochecer, el panorama era claro y aterrador. Frank podría ganar. Sí, se aclara la garganta, el fideicomiso era válido, y parecía que lo era, y si se respetaban los derechos de Frank como cofideicomisario, y podría ser así, entonces todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que creía que era mío y seguro, podría dividirse por la mitad. Tiene que haber algo, dije por 10ª vez. Algún vacío legal, algún tecnicismo. Patricia, llevo 40 años haciendo esto. A veces la gente mala gana. A veces la gente buena pierde. A veces a la ley no le importa la justicia. Esa noche, sentada en mi hermoso apartamento, contemplando mi hermosa vista, me di cuenta de que podría perderlo todo. Frank, durmiendo en su coche y sufriendo ataques de pánico, podría acabar con la mitad de todo por lo que he trabajado. La ironía era espectacular.
Al intentar castigarlo por darme por sentado, le recordé que valía la pena tomarme en serio. Al intentar demostrarle cuánto me necesitaba, le demostré exactamente cuánto valía. Sonó mi teléfono. El número de Frank. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Patricia. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más segura de lo que había sonado en semanas. ¿Qué quieres, Frank? Quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Yo retiro el fideicomiso, tú retiras la orden de alejamiento y el divorcio. Volvemos a estar casados y hacemos como si nada de esto hubiera pasado. En absoluto. Piénsalo, Patricia. Me das otra oportunidad y te devuelvo tu dinero. Yo me quedo contigo y tú sigues siendo rica. Todos ganan. Frank, me engañaste. Me humillaste. Intentaste robarme mi casa y mi negocio. Me dijiste que era vieja e inútil. Cometí errores. Estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo. Le pasa a la gente egoísta que cree que sus sentimientos importan más que la vida de los demás. Patricia, sé práctica. Si esto llega a los tribunales, podrías perder millones. Millones. ¿De verdad vale tanto tu orgullo? Fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. Frank no llamaba desde una posición de debilidad. Llamaba desde una posición de fuerza porque creía tener todas las de ganar. Pensó que me daría tanto miedo perder mi dinero que lo llevaría de vuelta solo para quedármelo. Pensó que seguía siendo la misma mujer asustada que prefería ser miserable a estar sola. Se equivocó. Frank, dije con calma. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto crees que valgo? ¿Qué quieres decir? Mi patrimonio neto, ¿cuánto crees que tengo? No lo sé. Unos cuantos millones, tal vez. Inténtalo de nuevo. Silencio. En el otro extremo de la línea. Frank, viviste conmigo durante 28 años, pero nunca prestaste atención a nada de lo que hice. Nunca miraste los estados financieros reales, nunca preguntaste por las inversiones, nunca te preguntaste por qué trabajaba tantas horas o por qué estaba siempre hablando por teléfono con abogados y contadores. Patricia, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no tienes idea de por qué estás luchando realmente, y estás a punto de descubrir por qué eso es un problema. Colgué el teléfono y llamé a Margaret. Margaret, es hora de la fase 4. Prepárate para mostrarle a Frank exactamente lo que ha dado por sentado todos estos años. Fase 4. Aquella en la que descubre que la confianza es la menor de sus preocupaciones. Porque Frank acababa de cometer su último error. Él había amenazado con tomar lo que era mío, asumiendo que yo estaría demasiado asustado para contraatacar. Estaba a punto de aprender la diferencia entre alguien que tiene miedo de perderlo todo y alguien que está dispuesto a quemarlo todo solo para verlo llorar. La audiencia judicial fue programada para el viernes siguiente a las 9 de la mañana. Frank llegó con el único traje que le quedaba, el azul marino que le había comprado para nuestro aniversario hacía 3 años. Parecía confiado, casi presumido, como un hombre que estaba seguro de que estaba a punto de ganar la lotería. No tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Margaret y yo nos sentamos frente a Frank y su abogado, un hombre perspicaz llamado David Parker, que construyó su reputación en casos financieros complejos. Parker claramente había hecho su tarea y pude ver la gruesa carpeta de documentos que había preparado. Su señoría, comenzó Parker cuando el juez llamó nuestro caso. Mi cliente reclama la parte que le corresponde del patrimonio conyugal que su esposa ha intentado ocultar mediante transferencias ilegales de propiedad y manipulación financiera. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años llamada jueza Harrison, miró por encima de sus gafas de lectura los papeles. ¿Se trata de un fideicomiso creado en 1998? Sí, su señoría. El fideicomiso familiar Williams, que mi cliente estableció junto con su esposa y que le otorga derechos iguales sobre los activos del fideicomiso valorados en aproximadamente $4 millones. Frank estaba prácticamente radiante. $4 millones era más dinero del que jamás había imaginado tener acceso. El juez Harrison se volvió hacia Margaret. Consejero, ¿cómo responde su cliente a estas afirmaciones?
Margaret se puso de pie lentamente y capté la leve sonrisa que se dibujaba en las comisuras de su boca. Su señoría, la señora Williams no cuestiona la existencia del fideicomiso. Sin embargo, le gustaría presentar pruebas sobre el alcance total de los bienes conyugales que el señor Williams reclama. Proceder. Margaret abrió su propia carpeta y sacó una sola hoja de papel. Su señoría, el señor Williams ha basado su reclamo en el supuesto de que el fideicomiso de la familia Williams representa la mayoría de los activos de su esposa. Sin embargo, ha estado operando con información incompleta. Le entregó copias del documento al juez, a Parker y a Frank. La cara de Frank se puso blanca mientras lo leyó. Su señoría, continuó Margaret. El patrimonio neto total de la señora Williams no es de $4 millones, como creía el señor Williams. Según este estado financiero certificado preparado por la firma de contabilidad Bradley, Thompson and Associates, el patrimonio neto actual de la señora Williams es de aproximadamente $47 millones. La sala del tribunal quedó en completo silencio. La boca de Frank estaba abierta como una puerta rota. El fideicomiso de la familia Williams representa menos del 10% de los activos totales de la señora Williams. La mayor parte de su riqueza proviene de inversiones inmobiliarias, carteras de acciones y empresas comerciales que se adquirieron y desarrollaron utilizando el dinero de su herencia, no los activos conyugales. El juez Harrison estaba leyendo el estado financiero con las cejas levantadas. Señora Williams, ¿es esto exacto? Me puse de pie. Sí, su señoría. Mi marido vivió conmigo durante 28 años, pero nunca se interesó en nuestras finanzas más allá de gastar dinero. Él no tiene idea de lo que he estado construyendo durante nuestro matrimonio. Además, continuó Margaret, la señora Williams quisiera presentar evidencia de que el señor G. Williams ha estado robando sistemáticamente de cuentas matrimoniales con el propósito de mantener una relación extramatrimonial. Le entregó otra carpeta, esta vez repleta de resúmenes de tarjetas de crédito, registros bancarios y recibos. En los últimos 3 años, el señor Williams ha gastado aproximadamente $127,000 de fondos conyugales en regalos, viajes y gastos relacionados con su relación con la señora Amber Collins. Esto representa una malversación de bienes conyugales. El abogado de Frank le susurraba frenéticamente al oído, pero Frank parecía que estaba a punto de vomitar. Su señoría, dijo Margaret, dando el golpe final. La señora Williams está dispuesta a ofrecerle un acuerdo al señor Williams. ¿Qué tipo de asentamiento? El señor Williams puede conservar sus pertenencias personales, su automóvil y recibir un pago único de $50,000 a cambio de renunciar a todos los derechos sobre la propiedad conyugal, los activos comerciales y los fondos fiduciarios. Además, tendrá que devolver los $127,000 que robó, ya sea en efectivo o mediante embargo de salario durante un periodo que no exceda los 10 años. Frank estaba temblando ahora. Patricia, no puedes hablar en serio. Lo miré directamente por primera vez ese día. Frank, querías una nueva vida. Esta es tu nueva vida. Puede aceptar el acuerdo y marcharse con $50,000, que es más de lo que merece, o puede luchar contra él y marcharse sin nada, excepto un cargo criminal por malversación de fondos. ¿Malversación? La voz de Frank se quebró. No puedes probar eso. Margaret le entregó al juez otro documento. En realidad, señoría, podemos. El señor Williams usó tarjetas de crédito conyugales para comprar regalos para su amante, cargó gastos de vacaciones a cuentas conjuntas y retiró efectivo de cuentas comerciales para uso personal. Todo esto está documentado. El juez Harrison ya había visto suficiente. Señor Williams, le sugiero que considere este acuerdo con mucho cuidado. Con base en la evidencia presentada, su esposa tiene motivos para presentar cargos criminales que le dejarían a usted con mucho menos de $50,000. Frank miró a su abogado desesperadamente, pero Parker sacudía la cabeza. Su señoría, dijo Frank en voz baja. Me gustaría solicitar un receso para considerar el acuerdo. Tienes 15 minutos. En el pasillo, Frank se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Patricia, no tenía idea del dinero, de cuánto habías construido. Nunca quise que te atraparan.
Nunca quisiste que te atraparan. Lo corregí. Frank, pasaste todo nuestro matrimonio tratándome como si fuera una sirvienta mientras yo construía un imperio. Pensaste que yo era solo una ama de casa dependiente de la que podías desprenderte cuando te aburrieras. Fui estúpido. Yo era egoísta. ¿No podemos resolver esto? ¿No podemos intentarlo de nuevo? Miré a este hombre que una vez amé. Este hombre que compartió mi cama durante 28 años y no sintió absolutamente nada. Frank, acepta el acuerdo. Utilice los 50.000 para empezar de nuevo. Hacer trabajo. Encuentra un apartamento. Aprende a ser responsable de ti mismo. Quizás algún día entiendas lo que tiraste a la basura. Y si no acepto el acuerdo, presentaré cargos criminales y pasarás los próximos años en prisión por malversación de fondos. Tu elección. Frank firmó los papeles 10 minutos después. Cuando salí del juzgado, Margaret me estrechó la mano. Este fue el caso más satisfactorio que he manejado en años. ¿Cómo se siente ser libre? Miré el cielo de la tarde, respiré el aire fresco del otoño y sonreí. Se siente como ganar. 6 meses después, estaba sentado en la playa detrás de mi nueva casa. No era un condominio, sino una casa real con patio y jardín y suficiente espacio para la vida que estaba construyendo cuando sonó mi teléfono. Era Sophie. Mamá, conseguí un trabajo de verdad. Coordinador de marketing para una empresa local. Quería que lo supieras. Eso es maravilloso, Sophie. ¿Te gusta eso? Es difícil. Es más difícil de lo que esperaba, pero estoy aprendiendo cosas sobre los negocios, sobre la responsabilidad, sobre lo que significa ganar algo en lugar de que simplemente te lo den. Estoy orgulloso de ti. Mamá, ¿podríamos tomar un café algún día? Me gustaría contarle sobre el trabajo. Y tal vez me gustaría conocerte, a ti realmente, no solo a la mamá que arregló todo para nosotros. Miré el océano y vi las olas avanzar sin cesar, llevándose lo viejo y trayendo lo nuevo. Me gustaría mucho eso. ¿En realidad? ¿En realidad? Pero Sophie, nos ponemos a tono con el café. Ella se rió y por primera vez en años. Sonó genuino. Trato hecho, mamá. Lo justo es justo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que así era realmente la victoria. No una venganza, ni un castigo, sino la simple satisfacción de ser valorado por lo que yo era en lugar de por lo que podía ofrecer. Tenía 52 años, un patrimonio de $47 millones y, por fin, era completamente libre. Y lo mejor es que apenas estaba empezando. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.